Seguimos con la segunda clase sobre utilitarismo y recordamos que estábamos viendo la parte hedonista, ¿no? El fin de nuestra toma de decisiones sería el placer, entendiendo el placer en sentido muy amplio, una sensación subjetiva de agrado. Y al principio estábamos planteándonos cuál era el dominio de acción moral y veíamos que potencialmente alcanzaba a los animales, en realidad a cualquier entidad que sufra, ¿vale? Cuando veamos el cuarto principio, que es el de utilidad, veremos que el principio no puede ser absoluto, claro, porque es muy difícil no producir sufrimiento a ningún ser vivo o a ningún animal o a quien quiera que sea, pero vamos a interpretarlo como minimizar el dolor y el sufrimiento y maximizar el placer, claro. En la crítica, pongo aquí la piara porque los hedonistas han sido calificados tradicionalmente por una corriente que vamos a ver, que es la del estoicismo, como los cerdos, en el sentido de que tradicionalmente se entiende que, claro, que parece una forma de obtener la felicidad muy fácil, ¿no? Felices son los cerdos cuando se revuelcan en el lodo. Y parece que el hedonismo nos está invitando a pues una forma de vivir en la que nos satisfagamos de una manera bastante sencilla, ¿no? Bueno, y esto puede ser una objeción. Otra vez, un poco como pasaba antes, ¿no? Y lo malo de vivir como cerdos, o de... Ahí hay una película de Lars von Trier, Los idiotas, en la que se plantea exactamente eso, ¿no? Unos individuos que para ser felices viven exactamente como idiotas o como imbéciles. Veremos que esa objeción ya la plantea Mill, que es otro filósofo utilitarista, ¿no? Parece que necesitamos clasificar entre bienes superiores. O sea que hay ciertas formas de vivir por parte del ser humano que no merecerían la pena, incluso aunque fuesen máximamente placenteras. Y tampoco parece justificar ciertas intuiciones morales. Pongo este caso, no estoy muy seguro de que este caso también sea un caso que sea una objeción, pero es cierto que el caso que aparece abajo solo funciona como objeción si nosotros decimos, uno, las intuiciones morales son el fundamento de la acción moral. Dos, en este caso, no se debe resolver el caso desde el punto de vista hedonista. Tres, las intuiciones morales parece que no van a favor del hedonismo, ¿no? Una pareja lleva muchísimo tiempo junta, es una pareja estable. Él se va a Canarias para ayudar a luchar contra los efectos del volcán activado en La Palma. Ella está muy asustada y en un momento dado conoce a un chico y se acuesta con él. Ha sido solo un día, pero sabe que si se lo cuenta a su pareja se va a enfadar y seguramente la deje. Debería decírselo. ¿Qué pensaría un utilitarista aquí? Pues porque otra vez, claro, nosotros podemos responder como qué haríamos nosotros, pero se trata de pensar en qué criterio utilizaríamos. Parece que el utilitarista pensaría, bien, si yo se lo digo, se va a enfadar y me va a dejar. ¿Cuál es el efecto de esto? Pues que voy a ser muy infeliz. Supongamos que es que yo voy a ser muy infeliz. Si no se lo digo, parece que no va a pasar nada y yo voy a ser feliz con él. Y a partir de ahí nosotros podemos seguir jugando, ¿no? Porque hay una trampa que podemos hacer que es pensar que si ella no se lo dice, se la va a comer la culpa. Lo que pasa es que me parece que para eso uno tendría que tener una incapacidad bastante grande para ser perdonado, ¿no? Pero podríamos pensar en algo así, que hay una especie de karma que hace que cuando hacemos las cosas mal se siente culpable. Pero otra vez uno puede pensar, bueno, ¿y por qué se va a sentir culpable? Si ella en realidad no le ha hecho daño a él, ¿no? Entonces, claro, el problema que tiene el utilitarismo es que intuimos que cuando ocultamos algo a nuestra pareja o algo a un ser querido, y yo pongo este caso, os voy a decir por qué, pero cuando ocultamos algo a nuestra pareja parece que algo va mal, incluso aunque desde el punto de vista de la suma de placer y resta de dolor, pues que el cálculo nos diga que no tenemos que decirlo y probablemente todos, si nos ponemos en esa situación de verdad, tendríamos la tentación de no decirlo.
El otro día, en la serie de House, que es una serie que, bueno, ya terminó hace tiempo, pero a mí me gusta mucho y se planteaba lo siguiente. Eh, es un caso parecido, pero en este caso ella se queda embarazada. Además, el chico que la ha dejado embarazada, que no es su pareja, es muy parecido a su padre. Entonces se plantea esta tesitura de decir si el hijo es suyo o no. Y claro, decir que el hijo no es suyo probablemente lleve al padre, claro, el padre no querrá cuidar a un hijo que no es biológicamente suyo. Aunque desde un punto de vista más o menos socialmente aceptado, el padre es sobre todo el que cría al hijo. O sea, que si el padre putativo, no se entera de que el hijo no es suyo, pues tampoco pasará nada y lo querrá, etcétera. Porque la razón por la que queremos a nuestros hijos no es solo porque les damos nuestros genes, ¿no? Otra vez, eso va a depender del contexto en el que nosotros tomemos la decisión y va a depender de la contabilidad que hagamos. Pero claro, es un caso en el que parece que sería problemático si entendemos que no solo debemos tener en cuenta lo que sufre y lo que disfruta cada persona, sino que si sentimos que aquí deberíamos contarlo, por ejemplo, si sentimos que hay ciertos derechos que tienen las otras personas a saber ciertas cosas, parece que ahí el hedonismo es insuficiente. A veces estoy diciendo hedonismo y utilitarismo de forma indistinta. El utilitarismo utilizaría el hedonismo, pero también otros principios, por supuesto. Y este sería un caso problemático. Y vamos al cuarto, que se deduce de los tres. Dadas las tres premisas que hemos dado antes, tenemos principio de utilidad. Es decir, si buscamos el placer, que es un resultado de una acción, y además el placer es indiferente, es decir, si buscamos el placer sea de quien sea, entonces tenemos el principio de utilidad. Una decisión es más deseable cuanto más placer y menos dolor produzca. Entonces necesitamos hacer un cálculo, porque cuando hablamos de principio de utilidad no nos referimos solo en nuestra acción particular, sino a cómo afecta a todo el mundo. Vais a ver que uno de los problemas que tiene esta teoría es que, claro, es muy difícil, claro, ¿a quién afecta a qué? Porque a lo mejor el mero hecho de que yo sea aficionado al fútbol puede afectar a muchas personas si, por ejemplo, esas personas consideran que el fútbol no aporta nada a la sociedad, ¿no? Entonces, diríamos que ahí, que yo sea aficionado al fútbol genera un malestar social, ¿no? Eh, entonces tendríamos que introducir aquí, digamos, una afectación directa. Cuando nosotros tomamos una decisión, tenemos que pensar en las personas afectadas y producir el mayor placer o el menor dolor. Esto de la afectación lo hemos hablado un poco cuando hablamos de consecuencialismo, ¿no? El problema que tiene, digamos, la lógica del condicional. Esto recuerda a la teoría de decisión racional. Nosotros, al tomar una decisión, calculamos qué bienestar vamos a producir, lo sumamos y elegimos lo que mejor resultados dé. En el caso del dilema del tranvía lo veíamos clarísimo, ¿no? Nosotros tenemos aquí vidas de valor X, entonces tenemos en un caso menos 5X, en otro caso menos 1X. Si X tiene un valor positivo, menos 1 es mayor que menos 5X. Entonces, pues deberíamos tirar de la palanca. Y claro, podemos decir, bueno, pero no siempre conocemos no siempre conocemos cuáles van a ser los resultados, pero podemos calcular probabilidades, ¿no? Esto lo hacemos normalmente. Claro, yo no sé si al concierto de la próxima fiesta de Tres Cantos va a ir mucha o poca gente, pero sé que si hay mucha gente yo me agobio. Bueno, pues para tomar una decisión tengo que ver qué probabilidades hay de que haya mucha gente, ¿no? Porque sé que si hay muchas probabilidades, pues es bastante seguro que yo me voy a agobiar y prefiero no ir. Claro, sirve para... planteo la próxima pregunta como algo problemático, ¿no? Recordemos el caso de Brandi Carlile, del concierto, y tenemos que éramos la penúltima persona, y ahora que ya sabemos principio de utilidad decimos, bueno, si yo quiero ir a ese concierto, ¿no? Entonces para mí Carlile tiene sobre 10 valor 7. Para la otra persona tiene valor 10. La otra persona es la mayor fan del mundo de Carlyle. Estoy diciendo sobre 10, pero podría decir sobre 100, ¿vale? ¿Cómo puedo... O sea, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues si tomo la decisión egoísta,
el valor es 7. Vamos a suponer que... o sea, no voy a restar, ¿vale? Si resto, el valor sería -3. Pero no voy a restar, o sea, voy a suponer que si esa persona no va al concierto, su vida no es peor, sino que simplemente no mejora, ¿no? En el caso de que vaya ella, es 10. Y voy a suponer que yo me quedo neutro. Claro, siempre podemos hacer juegos de aritmética. Por ejemplo, yo puedo cederle amablemente el sitio y entonces esa persona es feliz 10 y además sumamos que yo soy feliz por haber hecho a otra persona feliz. Entonces incluso tendría más valor, ¿no? Pero en todo caso yo tendría que tener en cuenta los estados resultantes de las dos personas, es decir, cómo estoy yo después de haber tomado esa decisión, tanto la decisión A como la decisión B, y cómo está la otra persona después de haber tomado, después de haber tomado yo esa decisión, tanto la A como la B. Y de la suma y resta de esos resultados saldría la mejor decisión. ¿Sí? Y otra vez, esto también es bastante individual. Por ejemplo, si yo me siento súper bien ayudando a los demás, es más probable que yo haga lo que haga la segunda opción, es decir, le ceda mi sitio. Si en cambio, esto pasa, por ejemplo, lo vemos muchas veces cuando la siguiente persona es un niño pequeño, ¿no? Que le hace muchísima ilusión. No hemos visto muchas veces en internet que sale una pelota de béisbol a un estadio y la coge un señor mayor, pero después se la da a un niño. Pues ahí entendemos que nos produce satisfacción ayudar a otra persona. Pues eso lo sumamos en el estado global. Eh, y tenemos entonces que en situaciones así parece que nosotros deberíamos ceder nuestros intereses ante el interés de los demás, ¿verdad? Porque es lo que nos sale la suma total. Claro que esto puede llevar a situaciones problemáticas. Hay una aplicación del principio de utilidad que no es una objeción, salvo que otra vez traigamos el problema de las intuiciones morales, ¿no? Eh, tenemos una mujer que está embarazada con 18 años y está en una situación socioeconómicamente muy complicada y se plantea que si nace el niño va a tener una vida muy, muy, muy complicada y la madre también. Pero podría tener al niño más adelante y entonces la vida sería mejor para los dos. Em, debería abortar. Y claro, la trampa aquí es que estamos comparando el niño de ahora con un niño de después que no existe, ¿no? Pero ¿cuál es la decisión real? La decisión real seguramente es cómo es la situación ahora teniendo el hijo con cómo puede ser la situación ahora sin tener el hijo. Dentro de todas las opciones que nosotros nos planteemos, escogemos la mejor. Yo quiero plantear este caso como problemático porque el deber, si lo comparamos con el primer caso, con el caso eh, de la cola del concierto, tenemos que, parece que sí. Supongamos que la vida del niño va a tener un poquito más de placer que de dolor, pero no mucho. Y la vida de la madre va a ser más sufrimiento. Entonces el resultado total es negativo. Parece que la madre debería abortar. Pero supongamos ahora que es al revés, que la madre eh, va a sufrir bastante, pero el niño puede tener una vida feliz porque la vida es una maravilla y un regalo. Pues la madre no debería abortar en absoluto. Em, y diríamos que ahí abortar estaría mal, con lo cual estaríamos diciendo sé que no estoy teniendo en cuenta otras consideraciones, pero parece que aquí que estamos planteando no que está permitido abortar, sino que debería abortar por generosidad. Se va a entender mejor con los dos siguientes casos. Fijaos en que el principio de utilidad no asume derechos. Es decir, no estamos hablando, por ejemplo, del derecho a la vida del feto, ¿no? Que suele salir en el debate sobre el aborto, suele salir en las consideraciones de si el aborto es permisible o no. La segunda la plantea también Peter Singer. Un campesino chino tiene un hijo pero hay un momento de hambruna y no pueden alimentarse los dos. ¿Es legítimo el infanticidio? Pues Peter Singer dice que sí. Que, porque en ese caso, claro, hay un riesgo de sufrimiento muy grande y digamos que es una vida contra otra. Por cierto, el infanticidio, pues en ese tipo de casos es que se practica, de hecho, ¿no? Y se practica por consideraciones seguramente utilitaristas. Es terrible, es verdad, pero claro, parece que la alternativa no es mucho mejor. Una de las cosas que plantea el utilitarismo precisamente parece que es un criterio para tomar decisiones que a veces emocionalmente parecería difícil de aplicar. Supongamos que la mujer, tercer caso,
que la mujer está embarazada con 38 años. Pongo 38 años porque, bueno, a partir de los 30 es un poco más difícil tener hijos y va a tener un hijo y no sabe si tendrá más oportunidades. Descubre que su hijo va a tener una discapacidad que va a hacer que su vida sea muy difícil. ¿Debería abortar? A Singer lo cancelaron en una conferencia precisamente porque él defendía que esa mujer tenía la obligación de practicar lo que a veces llamamos aborto eugenésico. En casos de niños con una discapacidad que hace que su vida no merezca la pena, en este sentido de placer y dolor otra vez, o sea, es que es tener en cuenta casi casi el sumatorio de experiencias positivas y negativas y ver si sale a cuenta o no. Em, Entiende que, por generosidad, la madre debería abortar. Y otra vez, claro, tenemos que ver si somos capaces de acceder a, o sea, qué tipo de experiencias tiene un niño que nace con una discapacidad para saber si su vida merece la pena o no, porque un error que cometeríamos, por ejemplo, dado que el placer es una experiencia subjetiva, es comparar nuestra experiencia, por ejemplo, de lo felices que somos cuando vamos por el monte a caminar con nuestros amigos, con, claro, lo que podría hacer un niño que nace con una discapacidad motora, por ejemplo, pero es que a lo mejor ese niño tampoco sufre por no pasear por el monte, no sé si me explico, o sea que ese tipo de cosas habría que tenerlas en cuenta, además de la cuestión de los derechos, que es una cuestión en la que es verdad bueno, que vamos a entrar después. Singer plantea un caso clásico de, o sea, estamos en camino al trabajo y pasamos por un pequeño lago. Allí juegan a veces los niños y el lago es pequeñito. Entonces tú descubres que hay un niño que está como splashing, es como saboteando, chapoteando en el agua, se está ahogando. Em, entonces, pues ves que el niño es muy pequeño. Tú pensabas al principio que era un niño, bueno, un niño de 7 10 años, por ejemplo, que puede jugar solo, pero resulta que no, que es un niño muy, muy pequeño que se está ahogando. Y si te metes para salvarlo, estoy en el tercer párrafo, arruinas unos zapatos nuevos y también estropeas tu traje. Llegarías tarde al trabajo y probablemente pues perderías los zapatos y el traje que valen unos cuantos cientos de dólares. ¿Qué deberías hacer? Lo que plantea Singer es que ahí la solución está clara. Vamos a ver. Supongamos que si yo me meto en el lago, el niño vive y yo pierdo tiempo y pierdo ropa por valor de 500 dólares. Si yo no me meto en el lago, me ahorro esos 500 dólares, pero muere un niño. Entonces Singer defendería no ya que por generosidad nosotros tendríamos que salvar al niño, sino que es una obligación moral salvarlo. En el libro The Life You Can Save, que no sé si está traducido, pero Singer muchas veces transmite este mensaje en libros que estén traducidos también, tipo Ética aplicada, por ejemplo, o La ética de la globalización. Él plantea que, claro, que también de la misma manera es nuestra obligación moral que si tenemos la opción de destinar dinero a salvar a los más desfavorecidos, deberíamos hacerlo, porque es una situación análoga a la del niño. Recordemos que no hay obligaciones especiales. Y aquí tenemos un problema, que es que para los utilitaristas no hay deberes supererogatorios. Los deberes supererogatorios son aquellos que nosotros no tenemos que nosotros no tenemos como tal, pero que participan de un deber. Si un amigo mío eh, ha faltado a clase y me pide los deberes, quizás mi deber como amigo es dárselos, ¿no? Pero imaginemos que para darle los deberes yo tengo que faltar a una actividad que tengo por la tarde que es muy costosa para mí. Pues en ese caso parece que no es exigible cumplir ese deber, ¿no? Parece que eso es supererogatorio, está más allá de la obligación. Pensad que para los utilitaristas esto no existe, o sea, no hay deberes demasiado exigentes, hay cálculo y Excel. Tiene medio punto más que quien me presente qué tipo de argumento es el siguiente. Singer tiene una madre que padece Alzheimer. Sabéis más o menos en qué consiste el Alzheimer y también sabéis que bueno, el cuidado de la madre es muy costoso. Serían como 10.000 dólares al mes. Peter Singer, o sea, con 10.000 dólares al mes tú puedes salvar unos cientos de vidas. Con lo cual, si la madre lleva 10 años así, pues se han podido salvar decenas de miles de vidas si Singer esos 10.000 dólares los gasta pues en cosas más eficaces que ayudar a su madre.
Bueno, pues Peter Singer, en lugar de dedicarlo a los niños pobres del mundo, los niños que mueren de malaria, Singer se gasta muchísimo dinero al mes en ayudar a su madre. Decidme qué falacia es. Si es que es una falacia. Singer le echa la culpa a la, por cierto, le echa la culpa a la hermana. Pero otra vez, es que es bastante exigente, porque pensad en la situación de Singer, que claro, según su propia filosofía, parece que, oye, si tienes que elegir entre que tu madre, que ya está al final de sus días, viva unos años más con una calidad ínfima, o que haya niños que pueden vivir una vida mucho mejor, parece que los cálculos salen en que los niños vivan una vida mejor, pero claro, aplica tú eso después, ¿no? Y del mismo modo, bueno, tenemos en la filosofía utilitarista que ni existe el ascetismo en el sentido de que no hay gente que se esfuerce demasiado. Al final, lo que nosotros sacrificamos por los demás depende de los cálculos y del bienestar que obtengamos. Y en los seres humanos muchas veces ayudamos a los demás porque nos sentimos bien, que es el punto de esta pregunta. Claro, ¿cómo calculamos? Tenemos un principio de totalidad que sería que la situación más deseable es la que produzca una suma mayor de felicidad. Entonces tenemos, por ejemplo, situación A, 10 personas son felices con valor 10, situación B, 10 personas son felices, situación con valor 9. Pues A es preferible a B. Pero claro, ¿qué ocurre si, si la situación total es una situación muy desigual? No nos preocupa de momento la desigualdad, sino que nos preocupa que hay una persona que es un poco feliz, pero solo un poquito por encima del nivel aceptable. Eh, en inglés dicen barely worth living, o sea, apenas merece la pena vivir así. Supongamos que tenemos 10 personas felices en la situación C y añadimos a una persona en nivel 1. ¿Desearíamos esa situación? Si no la deseamos, podemos comparar situaciones en las que calculemos la media y ahí veríamos, por ejemplo, que son 10 personas nivel felicidad nivel 10 y una persona nivel 1, pues tendríamos que dividir 101 entre, entre 11, que daría 9,2, ¿no? Mientras que en la situación A la media es 10 y en la situación B la media es 9. Entonces digamos que el orden de preferencia sería ABC. Hay quien sostiene que que realmente también la media puede ser tramposa, porque por ejemplo puedes tener una situación en la que haya personas de felicidad nivel 20 y personas cuya felicidad es negativa. Pensemos en una situación de esclavitud o algo así, o en una situación en la que nuestros padres están trabajando muchísimo en casa a cambio de que nosotros vivamos a cuerpo de rey. Pues seguramente a pesar de que tanto en la propuesta totalista como en la propuesta medista pues salen las cuentas, claro, no sería deseable para nuestros padres, ¿no? Y ojo, la situación es terriblemente feliz gracias a que explotamos a nuestros padres, ¿no? Pues la tercera propuesta es el prioritarismo, que es fijarnos en las situaciones de los más desfavorecidos. En el caso que he planteado, que no parece la diapositiva, ¿no? Tendríamos que comparar la situación, por ejemplo, de nuestros padres, que sería de valor negativo, con la situación de, en el caso C, la persona feliz nivel 1, con la situación de la persona B, que sería 9, con la situación de situación 10. Los menos favorecidos estarían mejor en la situación A. Eso también tiene problemas, claro, pero parece que el principio de utilidad tiene que ser concretado, porque si lo que medimos es la suma, el problema es que podemos tener que preferimos una situación en la que haya personas muy infelices a que sea preferible. En el extremo hay un filósofo que es para mí, ya sabéis quién es Parfit. Claro, Parfit plantea una situación en la que llama situación Z, en la que vamos a poner que tenemos a 1.000 millones de personas con una felicidad 0,00001, ¿no? En esa situación parece que la suma total sería preferible a la situación A y sin embargo nos parece que o sea, va contra nuestras intuiciones también o sea, que sea preferible un mundo habitado por gente que vive al borde de que la vida no merezca la pena que una situación en la que la gente vive de manera notablemente más feliz. Parfit considera así que, que no podemos simplemente sumar felicidades como tal, puesto que acabaríamos, claro, deseando, pues lo plantea también para ética de poblaciones, ¿no? Acabaríamos prefiriendo el nacimiento de personas que pueden tener una vida muy complicada, sea por su entorno familiar, sea por el entorno climático, por lo que sea, antes que las personas que existen sean profundamente felices.
y seguimos con cómo calcular. Esto tiene que ver con ya concretar un poco las reglas. He apostado con mi amigo a que Montoya y Anita acaban casándose en 2026. Nos hemos jugado una cena en un restaurante vegano, porque nos hemos creído muchísimo el utilitarismo, ¿vale? De Colmenar. Si se casan, me invitan. Si no se casan, invito yo. Llega el momento y pagar la cena es bastante costoso. O sea, la idea es que nos hemos comprometido en 2025 a hacer la cena, pero cuando llega el momento, el que tiene que pagar tiene que desembolsar 40 euros, que en 2026 a ti, Anita y Montoya te dan igual, y preferirías gastarlo en otra cosa. Por 40 euros se podría hacer una visita a los CARS o cualquier sitio que nos guste más. O sea, la idea es que hemos hecho una promesa, pero si lo analizamos desde el punto de vista utilitarista, es mejor romper esa promesa y gastar el dinero en otra cosa antes que cumplir con nuestra promesa. ¿Por qué no romper la promesa? Pues aquí tenemos que distinguir entre el utilitarismo de la regla y el utilitarismo del acto. ¿No? El utilitarismo de la regla nos vendría a decir que nuestras normas morales aplican una serie de casos y se evalúan las consecuencias de las mismas en su conjunto. En este caso, ¿cómo funciona una sociedad en la que se cumplen las promesas? Pues vemos qué consecuencias tiene que nosotros sigamos la regla de cumplir las promesas. Pues nos podemos fiar de la gente, podemos planificarnos, podemos organizarnos. Si la gente no sigue esa regla, la sociedad es un caos, nadie se fía de nadie, no hay cooperación social. Entonces es mejor seguir la regla, ¿no? A ver, lo estoy planteando otra vez, un poco en abstracto, pero entendemos que parece un modelo que es bastante plausible. El utilitarismo del acto nos plantearía que es cada decisión la que tiene que ser evaluada en cada momento. Es decir, yo no me plantearía aquí si es mejor cumplir promesas o no, si es mejor para mí en 2026 cumplir la promesa o no. Y el problema precisamente es que las reglas colapsan en actos. Es decir, yo no solo sigo una regla, yo actúo. Yo cuando estoy cumpliendo una promesa no estoy actuando siguiendo la regla de que siempre cumpla las promesas, sino que, por decirlo así, la regla en el fondo se define por un conjunto de actos, ¿no? Y el filósofo Lyons, que tiene la crítica, una de las críticas más radicales al consecuencialismo, también plantea, claro, el problema que tiene el principio de utilidad es que muchas veces para sumar tienes que ser capaz de percibir dolor o placer, pero ¿qué ocurre cuando el dolor o el placer es mínimo? Entonces, él lo plantea realmente robando gachas por las casas, pero supongamos que vamos a cafetería del instituto y nos faltan 10 céntimos para comprar lo que queremos. El dueño de la cafetería nos dice que no pasa nada porque al final 10 céntimos no tiene una consecuencia negativa muy grande. Como tú eres un utilitarista radical, decides entonces pagar siempre 10 céntimos menos. La idea es que uno puede decir, joder, es que 10 céntimos se notan. Bueno, la idea en este caso es que si tú no pagas 10 céntimos, o sea, que dejas siempre 10 céntimos a deber, la persona a la que le dejas a deber 10 céntimos no lo nota. O sea, su vida no cambia por esos 10 céntimos. Sin embargo, si tú por cada cosa que compras te ahorras 10 céntimos, sí ahorras un montón de dinero. Entonces, claro, esto es problemático si, o sea, si entendemos un poco el caso, que es que parece que parece que no desearíamos no desearíamos algo así. O sea, parece que hay daños, algo así como daños imperceptibles que nosotros queremos seguir rechazándolo. Fijaos en que aquí es muy difícil no evaluar este caso según una especie de regla, ¿eh? Una forma de resolver este caso es apelando a derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho que tiene el dueño de la cafetería a que se respete su propiedad. Entonces vamos a plantearnos un poco la cuestión de los derechos y vamos a cerrar ahí el análisis de Bentham. Esto fue un caso real, un señor en Alemania ha secuestrado a un colegio de niños de 10 años, o sea, a los niños de un colegio, ¿vale? Si queremos salvarlos podemos torturar a este señor. ¿Deberíamos hacerlo? ¿No? Si torturamos a este señor es probable que obtengamos información y salvaremos a los niños. Si no torturamos a este señor es más difícil y a lo mejor estos niños mueren. Y parece que el utilitarismo nos está diciendo, tortúralo ya, ¿no? Eh, hay un caso hay un caso muy parecido y muy chulo del utilitarismo, que es el que cuenta Scanlon, al que vamos a ver para el contractarianismo. Supongamos que un señor está en Torre España, está operando el 11 de julio de 2010, en la final del Mundial que enfrentó a España y
y a Holanda. En España a la gente le gusta mucho el fútbol y hay muchísimos millones de personas viendo el partido. Y más o menos cuando empieza la jugada esta del gol de Iniesta, básicamente el operario mete la mano donde no debe y se empieza a electrocutar, ¿no? Si queremos salvar, no correr riesgo su vida, pero si queremos salvarlo tenemos que desenchufar toda la conexión para quitarlo de ahí. Y la conexión no va a volver hasta que acabe la final. Em, pero claro, si desconectamos el cable, decenas de millones de personas no van a disfrutar en directo del gol. Y después, claro, se van a enterar de que España ha ganado la final, pero pierden esa emoción que tiene ver el partido en directo. Pero si nosotros queremos que esa gente sea feliz viendo el partido, tenemos que este señor pues sufre un dolor terrible, ¿no? Y claro, otra vez parece que si seguimos el principio utilitarista, como diría un amigo mío, ibuprofeno y pa'lante, ¿no? Pero que parece que es un caso problemático. El tema es que si queremos salvar este caso y decir que no se debe torturar, o sea, por qué parece que el caso del fútbol es un caso en el que no querríamos torturar y quizás el caso de los niños sí? No deberíamos apelar a algún tipo de derecho. ¿Y cómo apelar a los derechos, no? Para los utilitaristas, eso no es un problema, porque tú siempre tienes que ver cuáles son las consecuencias de seguir o no seguir un derecho. En este caso, la consecuencia de seguir un derecho, el derecho a no ser torturado, el derecho a la integridad física, si es que se mueran niños de 10 años inocentes, si salvamos vidas y le damos mucho valor a la vida, deberíamos hacerlo. Quizás es más problemático el caso del fútbol, porque tenemos a gente que va a disfrutar mucho, pero claro, va a disfrutar mucho de un momento y podemos decir que a lo mejor que el beneficio de que vean el partido no es tanto, ¿no? Pero parece que no deberíamos sacar la carta del triunfo de los derechos, sino que deberíamos hacer los cálculos, ¿no? Lo mismo, esto se planteó en España. Quería plantearlo más en general porque es algo que se puede dar en cualquier momento, ¿no? El caso de un policía que practica la tortura para obtener información de una banda terrorista. Otra vez, seguro que tenemos intuiciones ahí contrapuestas. Vale, entonces cuando trabajemos sobre los ejemplos, recordemos, siempre evaluamos distintas consecuencias de las acciones, el placer y el dolor producido en los afectados y hacemos esa especie de contabilidad. Y tenemos que tener en cuenta estos problemas que tenía el utilitarismo. Primero, de asignación de consecuencias, hasta qué punto podemos asignar o qué consecuencias debemos tener en cuenta. El problema de priorizar unos agentes sobre otros, ¿no? Pues debemos ser neutrales o imparciales. El problema de tener en cuenta el placer y el dolor, que también lo vemos en el caso este del fútbol, ¿no? Debemos tener en cuenta toda sensación, por ejemplo. Esto alguno dirá, pues la consecuencia más terrible de esto será pues dejar de comer animales o tener otro trato con algunos animales, ¿no? Y esta contabilidad general que, claro, nos lleva a plantearnos cómo interpretamos nuestras reglas, ¿no? Las reglas sociales fundamentalmente deberían sernos útiles y no tanto deberían ser reglas absolutas según los utilitaristas. Claro, el problema es que las reglas seguramente todos encontramos excepciones en las que es bastante aceptable seguir la regla. Y claro, el utilitarismo de la regla nos ofrece una esperanza. Mira, voy a prohibir torturar a la gente porque aunque haya casos en los que la tortura sea aceptable, si permitimos torturar, tenemos una sociedad bastante terrible en la que la policía te podría torturar por cualquier cosa y se viviría peor. Bueno, pues eso de algún modo no colapsa en una especie de argumento de pendiente resbaladiza. Pues ahí queda la primera versión al menos del utilitarismo. Vamos a ver después otros problemas del utilitarismo y alguna objeción más. Sobre todo la objeción a este hedonismo que planteamos al principio, la vamos a terminar de completar.